Poné para grabar. Hola, bueno, qué lindo. Eh, Ustedes saben que bienvenidos primero a un nuevo capítulo de mi podcast y qué lindo poder compartir espacios con personas que uno quiere, admira y básicamente tiene ganas de hablar. Y en ese sentido, eh, claramente Nino Goldberg, que es con quien voy a compartir el podcast hoy, es un amigo muy grande. Ustedes saben, antes de presentarlo a Nino, que este podcast se compone de diferentes episodios, pero tiene como una premisa que es como la columna vertebral de- del podcast, que es que nadie, ninguna persona, ninguna empresa puede ser económica y financieramente inteligente si primero no es inteligente emocionalmente. Y nadie puede ser inteligente emocionalmente si antes no es inteligente espiritualmente. En ese sentido, ustedes saben que en este podcast está segmentado por tres dimensiones: lo económico-financiero, lo emocional y lo espiritual. En todas esas dimensiones me gusta poder hablar, poder aprender, poder intercambiar opiniones con personas que admiro mucho, amigos que admiro su trayectoria, que admiro cómo son, los valores que tienen, los conocimientos que tienen, la experiencia que tienen. Y en este caso, qué hermosa oportunidad poder hablar con mi amigo Nino Goldberg, que es director creativo de una de las empresas más importantes del mundo a nivel de publicidad para Latinoamérica. Eh, Nino trabajó en publicidades, en campañas emblemáticas, en clientes como Coca-Cola, Telecom, Colgate, Ford, Danone y muchas otras compañías. Y para mí es hermoso poder recibirte, Nino, y darte la bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Nata, por las palabras lindas, por la presentación y también lo mismo digo, de que te quiero mucho, te admiro y es un placer poder formar parte de tu proyecto. Bueno, bueno. Y sabes que hoy vamos a hablar de la creatividad, ¿no? Yo tengo una rutina en mis clientes que básicamente es una rutina diaria que sale proactivamente a desarrollar cuatro competencias que generalmente hay mucha gente que piensan que vos naciste con eso o no naciste con eso, tuviste la gracia de Dios de ser bendecido con esas aptitudes o no, pero claramente yo pienso que es algo que uno sale a desarrollar, sale a buscar, sale a encontrar, que tienen que ver con la gratitud, con la visualización de los objetivos, con la creatividad y con la autoestima y la confianza personal. Y ahora vamos a hablar en este episodio sobre la creatividad. Y básicamente te quiero preguntar primero, para vos, ¿qué es la creatividad, Nino? Bueno, arrancamos con una pregunta difícil. Eh, yo cada vez que me preguntan qué haces o que me presentan como creativo, me da un poco de vergüenza porque me parece que la palabra creativo queda grande, ¿sí? Primero porque creo que todos somos creativos y todos y todas podemos ser creativos. Eh, sí trabajo de algo que tiene que ver con que se nos ocurran ideas, pero como te decía antes de que empecemos a grabar, que me voy a poner un poquito filosófico o metafísico, hay una frase de Salomón, el rey Salomón, que es, no hay nada nuevo bajo el sol.
Y yo es algo que venía pensándose mucho y cuando la escuché dije totalmente, es verdad. Y que yo la interpreto como que todo lo que hay en el mundo, todo lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo ya existió desde el primer día de la creación, ¿sí? A ver, si hay el agua que vemos fue vapor y fue agua y vapor y agua y gotitas. Este control remoto fue en algún momento, no sé, un pedazo de hueso en el piso que después se transformó en petróleo, después en plástico, pero todo esto, incluso nosotros mismos, creo que somos eh, partes de algo que ya existió. Habiendo dicho eso, ¿a qué voy con eso? A que no creo que estemos creando, valga la redundancia, nada. Los humanos no creamos nada, no creamos. El único que creó fue Hashem, Dios o como lo quieran llamar, hace muchísimos años. Eh, Él creó y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es agarrar cosas que están separadas, juntarlas y armar cosas nuevas. Pero no son creaciones, son configuraciones nuevas de la realidad. Entonces, ¿qué es ser creativo? Para mí, ser creativo es asociar pensamientos que ya existen. No estamos creando nada, no es que de cero paso algo, sino es como decir que armo una ensalada. Agarro una lechuga, un tomate, una cebolla y armé una ensalada mixta. Pero después otra persona le puso huevo duro y ya se llama ensalada no sé qué. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué es la creatividad? Me parece que es la capacidad de aventurarse en el mundo de los pensamientos y conectar cosas que estén. Vos sabés que es impresionante cómo estamos conectados, porque cuando yo explico a mis clientes este módulo de la creatividad, lo que le explico es, como lo que dijiste, tal cual vos. Hashem creó el mundo, hizo creaciones primarias y después vino el hombre y combinó creaciones primarias entre sí y generó creaciones secundarias. Y a medida que iban pasando las generaciones, creaciones secundarias de primer orden, creaciones de secundarias de segundo orden. Hoy estamos muy cerca de la avenida del Mashiach, si Dios quiere, y es creaciones secundarias de orden N, donde son ya probablemente combinaciones de creaciones secundarias entre sí. Y es increíble cómo esa capacidad de salir a, a explorar, a crear por crear, a crear por la pasión de crear, por la pasión de mezclar cosas que todavía no están mezcladas, como vos estabas explicando, ¿cómo cuesta eso, no? Porque es algo que es como que yo siento que probablemente por la educación que muchos de nosotros tuvimos, o casi todos nosotros, en el sistema tradicional de educación, es como que es algo que no se practica, no está, como que no estaba, no estaba, está como infravalorado, como sentir pasión por mezclar cosas que todavía no se mezclaron, solamente Ujú. por el amor a crear, por el hecho de generar algo nuevo, ¿no? Sí, pero creo que tiene que ver con lo que decías al principio, de si es algo con lo que se nace o no se nace. Yo creo que hay personalidades que son más, dame un manual y quiero hacer el manual perfecto, y hay personalidades que no le gustan tanto los manuales y dice, quiero volar por mi cuenta, y hay otras personalidades que es donde un poco más me encajo o siento que me encajo yo, que tiene que ver con, ok, está el manual, déjame reinterpretarlo. Claro. Y cómo es vos que tu laburo es como, me imagino un laburo parecido al de un pintor o al de un artista en el cual
esa sensación de tener ¿viste? La hoja en blanco o un escritor y tener que sentarte a crear, ¿no? En- Viste que siempre hay como que se separa, se compara a, no sé, a Dalí a Picasso con Van Gogh, ¿no? Picasso tenía una rutina, tenía hábitos que eran mucho más parecidos a los de una empresa, con tiempos establecidos para crear, etcétera. Y Van Gogh era una creación caótica. Van Gogh terminó, nunca no se podría imaginar después digamos, en su vida, mientras vivía, no se hubiera imaginado nunca el valor que adquirieron sus pinturas y Picasso, sin embargo, se murió siendo un director de su propia compañía, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo en vos? ¿Cómo es? ¿Cómo te enfrentás a ese blanco y cómo generás cosas nuevas? Bueno, la publicidad es un poquito distinta a la pintura, digamos, a los ejemplos que estás dando, porque no es que tenemos libertad total para pensar lo que querramos cuando estamos pensando, a la hora de trabajar para una marca, digo. Si después en un rato libre pintamos, sí. Por eso hay tantos publicistas que además tienen un proyecto paralelo en donde sí pueden ser totalmente libres. En mi trabajo tenemos una marca que tiene una estrategia, que tiene un tono de voz y que tiene un responsable de marca o muchos responsables de marca que nos aprueban o nos desaprueban cosas y después lo testean, ¿entendés? No es tan parecido a tener un atril blanco, una tela blanca y pintar lo que quiera y ya fue, lo mando al mundo. Acá, acá a mí me gusta pensarlo como orbitar. Y te voy a explayar un poquito más sobre este concepto de orbitar. Nosotros cuando trabajamos para una marca, en la agencia de publicidad tenemos algo que se llama departamento de estrategia, que, o sea, primero vamos todos a la marca y nos cuentan qué es cuál es el problema o necesidad que tienen que comunicar, y ahí es cuando el departamento de estrategia que llamémoslo algo parecido a un psicólogo. Se llaman estrategas o planners, que son quienes planifican hacia dónde estratégicamente tiene que ir el mensaje que tenemos que dar. Entonces, para eso hacen investigación de mercado, se fijan cuál es la relación del producto con sus clientes o qué mensaje está haciendo tendencia relacionado a la marca y al rol de la marca en la sociedad, a quién hablarle, a qué target hablarle para que tenga más pregnancia tanto el mensaje como el producto. Entonces, a nosotros los creativos nos llega algo que se llama como este plan estratégico, ¿sí? Antes de ponernos a pensar, generalmente se valida la estrategia con el cliente. Y entonces, la estrategia es casi como decir, X marca va a hablarle a los jóvenes y va a decirle a los jóvenes que tienen que vivir la vida en este momento porque es el mejor momento de sus vidas y no se va a volver a repetir. ¿Está bien? Entonces, ya cuando nos ponemos a pensar, eh, los creativos ya estamos viendo cómo expresar este pensamiento. Es más un cómo del qué, ¿no? Esto que nos llega es un qué y nosotros nos ponemos a pensar en el cómo, que tiene que ver con cómo se expresa desde la música, desde em, cuál es el mensaje, ¿no? Cómo se expresa ese mensaje, desde cómo son los actores, las actrices. Va a ser un video, va a ser una gráfica, va a ser un posteo, va a ser expresado por influencers. Ahí también entra otro área del departamento
de una agencia de publicidad, que es el departamento de medios, que nos dice nuestro target, validado previamente, ok, este va a ser nuestro target, ¿en dónde está? Entonces, hoy en día el trabajo de creativo no es tan, pienso a lo Van Gogh, sino es mucho más quirúrgico. Habiendo dicho eso, sí tenemos que volar. Sí tenemos que volar, pero tenemos que volar orbitando una estrategia. No es salir del planeta, digamos, esta es la marca, ¿no? Haciendo una analogía con un planeta. Si esta es la marca y tiene una estrategia y tiene un tono de voz y tiene un mensaje a dar, no decir esto, caminar por el planeta sería decir exactamente lo que dice el brief o el plan de estrategia, que es, sos joven, disfrutá la vida, te queda, después no se va a volver a repetir. Eso es como muy básico. Entonces lo que tenemos que hacer es orbitar, volar, podés contar eso mismo, pero volando, digamos, contando algo que sea, que visualmente o el mensaje sea distinto, porque si no, te vas a repetir a los mensajes de la competencia, que básicamente lo que tratamos de hacer es diferenciar a las marcas. Claro. Y esto es lo que, a ver, lo que me dijiste es como que hoy se parece mucho más quizás a Picasso que a Van Gogh, ¿no? Esto de que debes tener Sí, KPIs, debes tener que esa estrategia tiene que estar alineada a la estrategia económico-financiera de la compañía, el presupuesto de la total, compañía, total. y digamos, es como dentro de un marco poder alcanzar el potencial de los objetivos que tiene esa campaña, ¿no? Sí, es como ser un barrilete. Sos un barrilete, pero estás atado a algo bien sólido. No lo digo como algo malo, ¿eh? Lo digo como algo bueno, lo digo como que tenés que volar, pero volar alrededor de un mensaje estratégico y muy inteligentemente y quirúrgicamente pensado y validado y testeado eh, para que tenga la mayor probabilidad de éxito lo que estás haciendo, ya que hay mucho dinero, digamos, puesto cuando una marca hace una campaña y hay que reducir las posibilidades de equivocarse al mínimo. Lo que hizo que la creatividad durante de los últimos años se vea afectada, porque antes no había tanto de esto. Antes sí era más parecido a Van Gogh que a Picasso. en los, en los 90 80 sí eran recontra inteligentes, pero había mucha más libertad de mensajes. Claro. Y tengo una pregunta que siempre se me ocurrió, digo, ¿el creativo nace del talento o del propósito para vos? ¿El creativo o la creatividad? La creatividad nace del talento, o sea, es como una consecuencia, es un talento, o que está más relacionado el propósito de cada una de las personas, ¿no? Tomando el propósito como eso que hacemos diferente que los demás y como en forma única y digamos para lo que vinimos al mundo, ¿no? Me dijiste que te querías poner filosófico, entonces me gusta esto de pensar en, a ver, yo te hablé de tres Vos inteligencias. me estás diciendo si se viene con creatividad o es algo que se desarrolla. ¿Esa es la pregunta? Yo lo que te quiero decir es si está más relacionado la creatividad, ¿está bien? Si nace la creatividad del talento de la persona, que el talento es algo que uno entiende que uno nace con ciertos talentos, o tiene que ver más que nada con el propósito, que es como la búsqueda de la persona de encontrar ese propósito y la creatividad de alguna manera es una herramienta para encontrar ese propósito, ¿se entiende? Volviendo a la filosofía barata, en mi caso. Eh, Bien, eh, yo creo que si te pusieron en la tierra con un propósito, te dieron el arma, sí, ¿entendés? Entonces, sí, no es o.
Y te dieron el propósito y te dieron el arma para que vayas en busca de ese propósito. Te dieron el propósito de encontrar la teoría de la relatividad y cambiar el mundo desde un lugar matemático y encontrar los secretos del universo de un lugar matemático. Y bueno, te dieron el cerebro con el talento para descubrirlo matemáticamente, ¿entendés? Eh, Igualmente Einstein es uno de mis genios creativos, por más que parezca que era eh, que la matemática está lejos de la creatividad. Porque él si vos ves documentales o lees libros de él, para encontrar para abrir todas las puertas que abrió, que estaban cerradas y no existían, tuvo que imaginárselo. Si vos ves cómo pensó la teoría de la relatividad, no es que anotó cuentas y nada más. El tipo flasheó dos trenes yendo en el espacio a toda velocidad y uno chico adentro de un tren tira una pelota para arriba y el otro tira una pelota para arriba, pero uno frena. Tuvo que tener recontra imaginación. De hecho, Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y, Nino, y te hago una pregunta que siempre, vos hiciste publicidades que, de hecho, alguna vez yo me enteré que has hecho que han sido como han tenido muy buena repercusión y han sido, no te digo palabra emblemática, pero sí cosas muy reconocidas. Cuando vos terminás de crear, ¿no? En ese proceso creativo tan profesional que estás nombrando, ¿te das cuenta que va a ser, que la va a romper? ¿O muchas veces te sorprende las consecuencias y las repercusiones que tiene? Con total honestidad, la respuesta que estás esperando después de que te diga con total honestidad es no tengo idea, ¿verdad? Pero al revés, con total honestidad sí te das cuenta. Cuenta. La mayoría de las veces cuando tenés una bomba, la, es una bomba desde cuando se te ocurre una idea o cuando escuchás una idea, porque cuando sos director creativo, sos creativo y después sos director creativo. Cuando sos director creativo, tu trabajo es escuchar ideas. Además de pensar, escuchás ideas que te cuentan. Entonces, o cuando se te ocurre una idea, o cuando escuchás una idea que está buenísima, te produce un entusiasmo estomacal, se te dilatan las pupilas y es como una pequeña explosión de alegría, ¿entendés? Y ese es el mejor testeo para saber que una idea está buenísima y va a estar buenísima. Cuando estamos tres, cuatro personas pensando en idea y nos entusiasmamos y nos matamos de risa y decimos está buenísima y es una bomba. Bueno, ese primer momento, ahí, en ese momento, sabés que está buenísima. Sabés que está buenísima. Y después es medio mágico porque si una idea está buenísima y tiene que salir a la luz, sale. En la vida real, en publicidad, desde ese momento de pura alegría y entusiasmo y decir, no, no veo el momento de que esto esté en el aire o en las redes sociales, en la vida real solo el 2% de esas ideas llegan a salir, como mucho, ¿entendés? Entonces, te entusiasmás y después te sentís un boludo porque decís, ¿para qué me entusiasmo si no va a pasar? Hay mil barreras, mil millones de barreras y obstáculos para que esa idea salga a la luz. Empezando por que cuando se nos ocurre algo que está buenísimo o que pensamos que está buenísimo, lo primero que hacemos es ir a ver si ya existe en alguna parte del mundo. Y muchas veces ya existe, muchísimas veces ya está hecho y te querés matar y no lo haces, no avanzás, ¿entendés? La guardás. Pero si no está hecho, con internet, que esto de vuelta pasaba en los 90,
80, 60, 70, se te ocurría algo y lo hacías. No, no había forma de en el momento ver si en China o en Japón o en Rusia ya lo hicieron. Hoy ves, tenés en un segundo el archivo mundial histórico de las cosas que se hicieron y se hizo de todo. ¿Te pasó alguna vez que tuviste que patentar un nombre para alguna marca? Buah, Que es complicado, es complicado. intenta patentar un nombre. Está todo patentado, ya está todo patentado. A no ser que le pongas chuchuflo 14, 16, 19, algo como, es como los códigos que te tira la computadora para el gozo. O sea, ya está todo hecho. Entonces, esa es la primera barrera. La segunda barrera empezamos a meternos en los posibles problemas legales que puede tener legales o que tal vez no te das cuenta y puedes estar ofendiendo a alguien con la idea. Entonces empezás a meterle como una cuestión legal, legal le digo de abogado, ¿no? El abogado del diablo pero acá podemos ofender a tal, no, acá podemos ofender a tal, mejor no, acá podemos tener quilombo con esta marca, mejor no, acá podemos tener quilombo con eh, no sé, te doy un ejemplo. Hicimos una publicidad hace un montón con un pibe que era parecido a Messi. Y dijimos, bueno, hagámosla. Después nos enteramos que no la podíamos hacer. ¿Por qué? Si no estamos contratando a Messi, ni estamos diciendo, no decíamos Messi en ningún lado, pero el abogado nos dijo, pero si no existiese Messi, ¿la idea estaría tan buena? No. Entonces, el tipo puede hacer juicio y decir, están usufructuando mi imagen, qué sé yo. Y no lo pudimos hacer. Entonces, hay 1.000 millones de potenciales problemas legales para que una idea no salga. Pero si zafaste de todo eso, tenés que mostrárselo al cliente. Al cliente, uy, que es el dueño de la decisión, digamos, de si algo se hace o no. Y muchas veces no es tan fácil, porque tienen una agenda distinta a la tuya, ¿entendés? Tienen mensajes que tienen que decir a tal momento, a veces no llegamos a filmarlo o a producirlo en el tiempo que necesita la marca, pero ponele que le encantó, pasamos la barrera de abogados, pasamos la barrera de que no existe en ninguna parte del mundo, pasamos la barrera de que al cliente, al director de marketing de la marca le encantó, y se le presentó al CEO y le encantó, y se le presentó a los accionistas y le encantó, se testea. Y los testeos, eh, en los testeos, no siempre algo que es increíble testea bien. Tengo infinitos ejemplos de publicidades espectaculares que testearon mal. Y los sé porque, y decís, pero ¿cómo salió al aire? Y porque tuvieron coraje y dijeron, está buenísimo, igual, no me importa que haya testeado mal. Porque ¿cómo funcionan los testeos? Los testeos es una sala de 10 personas digamos, que representan un poco a la gente, le ponen la publicidad hecha generalmente, como no la filmaste todavía, o se la cuentan o te la muestran con dibujitos animados. Y bueno, entonces generalmente después de mostrarle dice, ¿y pero va a estar hecha con dibujitos animados? No, es para mostrárselas a ustedes. Ah, pero es muy larga. Sí, porque es larga porque la tenemos que explicar para ustedes. Ah, pero no me gustó. A mí tampoco. Es muy difícil que algo guste en un testeo. ¿Entendés? Es muy difícil. Entonces, la pregunta que me hiciste es, ¿sabés si algo va a ser bomba o no? Sí, pero hoy en día hay 1 millón de factores que puede hacer que no sé. ¿Entendés? Que no sé, cuando pongo algo al aire es como me tapo los oídos y es como no sé lo que va a pasar. Pero sí tenés como una esperanza y como una idea y tenés y sabés que si hay una cosa que es una bomba va a gustar. Pero igualmente nunca sabés y vos lo que más podés hacer es hacer algo que a vos te encante, a tu grupo le encante, a tu grupo incluyendo al director de marca, que es como el responsable final incluyendo esa persona, y que nos encante y que estemos orgullosos de eso
y que, y ¿alguna vez viste, sabés que a veces hay una cosita para afinar instrumentos que vibra, que Sí. tipo vibra 415 o 410, no sé qué, y entonces pones este otro al lado igual, y si este vibra, porque vibran al mismo, bueno, más o menos eso es lo que pasa. Una idea vibra con nosotros humanamente y ese es como el mayor indicio de que va a vibrar con otro humano. Increíble. ¿Fue el proceso tuyo interno de descubrir que quería ser un creativo, ¿no? Digo, esa búsqueda, ¿a qué la asociás? En- yo, yo te veo y a mí me pasa lo mismo, yo siento pasión por lo que hago y yo te veo a vos y vos me transmitís eso. Y la pregunta es, en, eh, ¿cómo es esto de vivir eh, atado, viste, a la pasión, estar entregado a eso, la búsqueda de eso? A ¿Cómo mí, fue a esa mí búsqueda? desde chico me preocupaba mucho la adultez, porque tenía miedo de que la adultez sea aburrida y como en las películas, trabajar de traje en una oficina. Y, y cuando empecé a tener un poco de cabeza, digamos, no sé bien a qué edad, y me di cuenta que podía ser, no sé, lo primero era como director de cine, ¿viste? O guionista. Se puede ser adulto pero contar historias y crear mundos de fantasía y casi como seguir jugando, ¿entendés? Se puede ser adulto y hacer algo divertido. Y después conocí la música y dije, wow. De hecho, yo quería ser guitarrista, toco la guitarra desde chiquito también y quería ser guitarrista porque era como, hay trabajos de adulto que te permiten divertirte o jugar. Jugar me refiero a esto, ¿viste? A hacer algo que te encante y que te entusiasme y que te genere alegría. O sea, ¿entendés? Dije, wow, hay trabajos de adulto que me pueden generar un montón de alegría y entusiasmo y ganas de hacer. Al principio era cine, de más chiquito, después fue música y después a los 14 15 años, a través de mi compañero de banco, que su primo era un excelente creativo, eh, me conocí la publicidad y dije, quiero hacer eso. Porque era como una mezcla de todo la publicidad. Es como una mezcla de cine, de música, de fotografía, de radio. Tiene todo. Puedes hacer una radio, puedes hacer una publicidad de fílmica. Bueno, ahora con lo digital puedes ser creativo tecnológicamente, de manera innovadora en cuanto a los formatos, la tecnología. eh, Nada, eso básicamente. Es como que me di cuenta que se puede. Pero esto mismo, digamos, podría haber sido arquitectura. ¿Entendés? También es algo creativo, hiper creativo. Y también me hubiese parecido bueno, o la música, o lo que sea. Por eso te decía que es medio malo y mentiroso el término creativo para nosotros. Porque, digamos, llamémoslo publicista me gusta un poco más, o marquetero. Pero creativo me parece malísimo porque un músico, un director de cine, un chef, Bueno, soy un creativo. arquitecto es creativo. Claro, Y un claro. ingeniero también, por más que ingeniero, ¿de dónde viene la palabra ingeniero? De ingenio, de pensar creativamente soluciones que no están ahí a la vista. Es Claro, eso. claro. Eh, es como que en cierto sentido yo creo que la creatividad es un poquito también eh, emular un poquito a Dios, ¿no? A Hashem. Hashem creó todo de la nada.
Y si bien es cierto que vos explicaste que no es lo mismo y que es salvando muchísimas, muchísimas distancias, eh, yo siento que la generación de valor, la generación de valor, eh, es eso, ¿no? A mí me apasiona eso porque lo que digo es, estás en un lugar y no hay valor y de repente, a partir de Sí, combinar ciertas cosas, empezás a generar valor que da valor a los demás, ¿no? Valor al otro. Entonces, sí, no sé, a mí me apasiona la generación de valor, Nino. Me apasiona en los procesos, me apasiona en el marketing, me apasiona en poder lograr la perfección de la oferta de valor que vos generás. Eh, entonces, siento que de esa manera es como que las personas que participan en esos procesos también se van mejorando, ¿entendés? Como que es algo que es un aporte. total. Sí, total. Hay algo que te quería mostrar, a ver si lo tengo acá, que cuando lo vi, ahí dije, qué grosa que es, no sé si la publicidad o la creatividad, o a mí me gusta decirle la magia. ¿Qué es esto? Una magia. ¿Estás viendo, no? Sí, sí, sí. Bueno, esto es un Perfecto. chart de una presentación que hicimos en la agencia donde trabajo, eh, que a mí me vuelve loco esto, explica lo siguiente. Coca-Cola, digamos, el total de Coca-Cola es cuatro cuartos, ¿no? Llamemos el total de la marca, el total de lo que vale la compañía en la bolsa, llamémoslo que es cuatro cuartos, es todo, ¿no? Bueno, lo Sí. que vale la compañía en la bolsa, solamente un cuarto de lo que vale, suponete vale 4 trillones de dólares, bueno, uno de los 4 trillones de dólares es lo físico, es lo que es de verdad. Es las botellas, las fábricas, los camiones, las computadoras, las mesas, las sillas, pa, 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 pa. Tres cuartos de lo que vale Coca-Cola es la marca, es aire, magia, no es nada, ¿entendés? Y Increíble. eh, acá estas son las marcas que más, cuyo ratio, digamos, de lo que, ¿cómo explicarlo? El ratio de que del mayor diferencial entre lo que vale la marca y lo que vale la empresa de verdad es, vas viendo que son las mejores marcas del mundo. Apple, Microsoft, Amazon, bueno, Nike, ¿no? Sí. Nike. Meta. Sí, creo que Nike es la marca. Está mal hecho esto, pero bueno, está mal hecho el ranking, no sé por qué está así, porque ni lo revisé ahora para ponerlo acá, pero Nike es la marca que más magia tiene, por llamarlo de alguna manera. Tiene 10 puntos Vos. de magia. O sea que quiere decir que el gran porcentaje del valor de Nike es la magia. Es nada, es aire, es, es, eh, Vos. pará porque no sé cómo volver a donde estaba hablando con vos. A ver, para un segundo. Pará, acá. Ahí está. Increíble, ¿no? Que esto que llamás magia, mis clientes se van a reír cuando escuchen esto porque yo utilizo mucho la palabra magia. ¿Ah, sí? Eh, sí, porque lo que yo digo es que cuando nos conectamos con nuestro propósito, cuando básicamente maximizamos nuestras tres inteligencias y estamos en modo propósito, que de hecho así se llama el podcast, es como que empieza la magia, el tiempo no es el tiempo, las métricas no son las métricas, ahí Sí. empiezan a pasar cosas hermosas que no son lógicas, ¿no? Entrás como en otra dimensión. Entras en otra dimensión. A ver, Nike, ¿por qué Nike? Es lo único que cambia entre una zapatilla Nike y una Pepino, además del precio que cuesta 200 veces más, es la pipeta. Es la pipeta. Ahora, pero la pipeta, ¿qué es la pipeta? No es la pipeta nada más, es la cultura. Es la zapatilla que usó Marty McFly.
¿entendés? En Volver al Futuro, es la zapatilla que usó Forrest Gump, es la zapatilla que usó Jordan, Claro, claro, ¿entendés? Son claro. pedazos de cultura, son pedazos ni de cultura, de vida, De como historia, de de historia, vivencias, de historia. de probablemente esa película la estabas viendo con una novia o con tu mejor amigo Sí, sí. y que en definitiva te acordás eso, ¿no? Ahí sí se parece un poco al arte en cuanto a que vos cuando ves un cuadrado negro, no me acuerdo ahora el pintor que pinta los cuadrados negros, que está en el MoMA. Bueno, decís, un cuadrado negro, no es nada. Pero cuando entendés que pintó el cuadrado negro porque estuvo en los campos de concentración y que ese cuadrado negro significa la oscuridad del cuadrado de estar en los galpones, y ahí decís, "Ah", es como que pasa a tener un valor, sí, sí, pasó a tener un valor incalculable, ¿entendés? Porque las historias son, son lo que hacen a las cosas. Hermoso. Nino, ¿me vas a seguir compartiendo o podés sacar la pantalla? No, no sé qué estoy haciendo. Ah, estoy Ah, compartiendo todavía, eso pasó. estás compartiendo, tal cual. Pará, perdón, me Pero, hubieses dicho. eh, no, no, ¿Qué ves? no, ¿Qué no, ves está vos? bien. ¿Qué ves? Yo no sé, Yo veo una a dejar de pantalla verde. compartir. Ahí, Dejar de ahí, ahí, dejar de compartir. compartir, dejar de compartir. Sí. Pero, pero una cosa, Nino, porque esto yo me imagino mucha gente, gracias a Dios, estamos teniendo mucha bendición con esto. Y estamos llegando, que es un poco el sentido de poder llegar a mucha gente para poder ayudarlo. Y básicamente, eh, yo creo que deben estar pensando, pero Nino trabaja en una de las compañías más grandes del mundo de publicidad. Natalio tiene, no sé, 25 o 30 años de experiencia en el mercado corporativo. Y es verdad que asesora ahora pymes, pero eh, ¿qué se relaciona todo esto con mi negocio? ¿Yo tengo una marca de ropa o yo tengo una pyme con 100 empleados que trabaja con la chapa galvanizada? ¿O de repente yo tengo, no sé, un mayoreo de herramientas? Entonces la pregunta es, ¿qué se relaciona esto con con una empresa mucho más chica, ¿no? Digo, ¿cómo será el proceso de creación de este valor y esta magia de esta marca, ¿no? Que es esta marca en una empresa más terrenal? Pero, no sé, vos tenés Instagram o TikTok. Yo tengo Bueno, Instagram, TikTok, sí. cada tanto aparecen unos genios que tienen un localcito que se mandan unas publicidades increíbles, ¿entendés? Y pasan a ser famosos. Eh, no sé, te doy un ejemplo. Y hacen unas genialidades que no hacemos ni, ni en la agencia nosotros. Te doy un ejemplo. ¿No viste ahora que se hizo como famoso dos hermanas que fueron em, dos hermanas de Córdoba, me parece que fueron a un recital y que se canceló el recital por lluvia y que no pudieron entrar y que les agarraron em, un noticiero las agarró a la salida y estaban las dos hermanas llorando diciendo, 50.000 pesos gastamos, 50.000 pesos gastamos. Nunca más nadie nos va a devolver los 50.000 pesos, nadie nos va a devolver los 50.000 pesos. Bueno, llorando, angustiadas, se hicieron re virales las chicas, ¿no? Bueno, Sí. a los 2 días, un tipo de ahí de Córdoba que las conoce hizo una promo de, creo que vendía remeras, no sé qué, y era 3 remeras por 50.000 pesos, ¿viste? Por 50.000 pesos, no sé, con lo que te cuestan los 50.000 pesos ir a recital, que te van a cancelar, venís acá y te llevas 3 remeras. 50.000 pesos. Bueno, 200 millones de views, ¿entendés? 200 millones de views. Hay que, digamos, pueden seguir, si tenés una fábrica de tornillos,
puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y te va a ir bien. Ahora, la creatividad no tiene que necesariamente ser esto que te acabo de contar, que es un video, que hay que actuar, pa, 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 pa. La creatividad muchas veces puede ser una promo, ¿entendés? Puede ser una promoción. Es como tratar de pensar distinto de una manera ingeniosa para llamar la atención o para que alguien te elija a vos. La cuestión es que te elijan a vos en vez de al otro. ¿Entendés? Es como volver al principio de la humanidad, esto. Es eso. Es que te elijan a vos en vez de a la otra persona. Es eso. ¿Y cómo? Te pones una remera más linda, eso es publicidad. Te pones un peinado no sé qué, eso es publicidad. Hablas más elocuentemente, eso es publicidad. Caminás saltando, eso es publicidad. Y hoy en día, si tenés dos ferreterías, te doy un ejemplo de la agencia. Al lado de mi agencia, bueno, donde estábamos en mi agencia antes, había dos supermercados chinos. Los productos que más vendían eran, y un montonazo de canchas de fútbol alrededor y boliches. Los productos que más vendían eran Coca-Cola y Fernet. ¿Está bien? Y los dos vendían igual. Bueno, uno de los dos creó un producto que es una botellita de coca así, de las de 500 centímetros cúbicos, 600, y el Fernetito acá con cinta scotch como en la panza de la coca, y le puso el inventor de la Coca-Cola embarazada. ¿Está bien? Filas tenía, filas. Pero ponele que decís, yo no voy a inventar el tornillo embarazado. Bueno, hacete un logo, poné un cartel que tenga un nombre especial, hacete conocido de alguna manera, hace una promo, ¿entendés? Hace una promo, qué sé yo, el destornillador. Estoy diciendo cualquier boludez, pero hay formas ingeniosas de diferenciarse un poco de la competencia para que te elijan. Y no necesariamente tiene que ser una publicidad de tele. Puede ser desde un cartel hasta una promo, hasta un producto nuevo que inventaste vos, hasta la combinación de dos productos que vendés, vos los juntaste. Eso es creatividad. También te metés vos en entender el negocio del cliente, entender el propósito de la compañía, entender el valor agregado, esa Mm. necesidad que está satisfaciendo a sus clientes. ¿Hasta dónde te metes en eso, en el proceso creativo? Hasta todo lo que me dejen. Eh, cuando hemos tenido los mejores resultados es cuando la agencia y los creativos, yo antes te dije que los creativos recibimos del departamento de planning y de estrategia la cosa un poco masticada. Bueno, a mí particularmente, digamos, cuando ya vas creciendo, ya sos todo. Ya sos creativo, sos estratega, sos abogado, sos el músico, sos el que habla, se llama cuentas, que es quien habla con el cliente, sos el financiero, sos el que, porque a veces no hay plata de dónde, cómo filmar, bueno, tenés que llamar a tal, a tal, a tal, sos la persona de PR. Cuan- Cuando vas subiendo, sos más todo. Qué bueno. Em, eh, y entonces, muchas veces los, los, las necesidades o problemas o necesidades digamos, sea lo que sea que necesite una marca, muchas veces una pieza de comunicación, pero muchas otras veces no necesariamente es una pieza de comunicación y es un producto. ¿Entendés? Y para eso tenés que meterte antes. Ejemplo, ejemplo. Yo trabajo mucho con Colgate y con Colgate me vuelve loco. Me hice amigo del director de marketing de Colgate de Latinoamérica. Le conté que a mí me gustaba entender sobre los productos, y me invitó a la sesión 2, 3 días en un hotel encerrado que tienen las personas de innovación, en donde están pensando en los productos. El Colgate Whitening, el Colgate Whitening B, el que tarda una semana, el que te saca las caries, el que no sé qué.
Y ahí dije, wow, se puede ser también nuestro servicio como agencia de publicidad de una marca, también puede ser pensar un producto nuevo, ¿entendés? Porque en esas reuniones también está que nos dicen, bueno, la gente está necesitando tal cosa. ¿Y por qué no pensamos un chicle que sea un dentífrico? ¿Viste? Para target chicos de 20 años. ¿Por qué no pensamos un chupetín y hacemos un co-branding con Arcor para hacer chupetines Colgate de menta? Volviendo a lo que te decía antes de asociar. En asociar cosas diferentes. Y también para cuanto más conoces gente, el mundo, etcétera, mejor creativo sos porque mejor, más cosas tenés para agarrarte. ¿Entendés? Eh, pero me olvidé la pregunta que me habías hecho, que te estaba contestando esto. La pregunta es, eso igual me río Ah, porque vos tuviste un día, hasta dónde llegamos? vos tuviste un día súper, como todos tus días, y yo también, pero yo me Sí, acuerdo de la pregunta. La sí, pregunta sí, era, sí, sí, sí. hasta ¿Hasta dónde dónde te nos metés metemos? en el negocio, en entender y un poco contaste lo Me de Colgate? encanta. Sí, me encanta. Y trabajo también con un banco súper importante y muchas veces, otro ejemplo te doy. Si la necesidad de un banco es o que los chicos atraer futuros clientes, los chicos que hoy todavía no están bancarizados, ¿cómo los captás? Podés hacer una publicidad con Bizarrap diciendo bancarizate, bancarizate, o podés directamente pensar un producto, ¿entendés? Una tarjeta que no sea tarjeta y esté en el teléfono y cuanto más likes pones, más puntos tenés. Qué loco porque ahí te metés es como que sos un departamento de producto de la Sí, compañía. sí, que sí. Es que Increíble. para mí, los creativos tenemos que meternos más en eso que en lo otro que porque hoy el mundo está tan amplificado que no es solamente Como que la tele o en las redes, donde empezás como una manera en un estadio muy primario ya a comunicar, ¿no? Como en la sí, creación del producto. sí, es que los productos ya son comunicación. Mirá esto, decime si la manzanita esta no está comunicando algo. Sí, sí, El que no tenga botones, si no está comunicando algo. claro, increíble. Sí, ¿y contame, Nino, que yo tengo muchas anécdotas de cuándo te pasó una locura, cuándo te pasó algo laburando que dijiste, eh, esto, esto es una, no sé, o hiciste una locura y salió algo increíble. Eh, no sé, te voy a dar un ejemplo. Yo en la pandemia salí del mundo corporativo después de 25 años y di un salto que yo creo que en ese momento yo hablé con vos, yo di un salto que era un salto ornamental increíble. Imagínate un leoncito de zoológico o un puma de zoológico que nació en el zoológico, de repente ir a la selva, ¿no? Y ese proceso me pegó, me volvió loco, me encantó. O sea, fue un salto al vacío hermoso, con una sensación de adrenalina increíble. ¿Te pasó alguna vez de hacer algo en esta carrera tan apasionante que tenés, de decir, esto es una locura o esto es algo fuera de lo que siempre hubieras pensado? Mm, Por suerte, es- pasan cosas muy locas todos los días en publicidad. O sea, no todos los días, pero he tenido un montón de cosas así locas. Déjame darte dos ejemplos que se me vienen a la cabeza ahora. Como vos sabés, tengo hermanos más grandes. eh, y, y, y también, como te contaba antes, de la música, ¿no? Eh, que escucho música que está buena desde chico porque mis hermanos más grandes escuchaban música que estaba buena, escuchaban Serú Girán, y había una canción
para mí era angelical, que es Seminare. ¿Está bien? Tipo, es angelical. Bueno, y crecí con esa canción y para mí era como la canción más linda del mundo y más increíble del mundo. Bueno, y hace, no sé, 4 años hice una publicidad de Movistar y le puse esa canción, pero era una canción, digamos, era esa canción, pero eh, eh, una versión distinta quería hacer yo, como más orquestal. Le puse Seminare con una versión orquestal, pero la realidad es que cuando vos, el 95% de las veces que pones una canción en una publicidad, nosotros filmamos la publicidad o muchas veces hacemos bocetos de la publicidad y ponemos canciones existentes. Y después cuando hay que salir al aire, cuando el artista te dice que cuesta $1 millón, muchas veces ese número que cuando el artista te dice lo que cuesta, eh, decimos no, ni en pedo, sorry, chao, y hacemos una parecida. Este era ese caso de hacer una canción. La puse a seminario como para entender la onda, la vibra, y dije, después vamos a hacer una parecida. Pero cuestión, hablamos, le mandamos la publicidad a David Lebón, que era como el dueño en ese momento de la canción, en ese momento. Sí, o sea, siempre fue, pero él es el dueño cuando compras una canción, vos podés comprar o la letra y la música y la grabación, o podés comprar la composición. Si compras la composición, que es más barato, se venden las dos cosas por separado. Tipo, si $500.000, $500.000, $50.000, $50.000. Si compras la composición, vos podés hacer una versión reggae de Seminare, si te permite el artista. Si compras la composición y la grabación, usás la versión original. Bueno, en este caso nos tiramos el lance, a ver qué onda, y el tipo vio la publicidad y dijo, me encantó y quiero hacer la regrabación yo. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar en la regrabación orquestal que yo tenía en la cabeza de Seminare con David Lebón, ¿entendés? Claro. Y me acuerdo que después de todo el proceso el tipo me invitó a un show y fue buenísimo porque lo abrazo y le digo, gracias David. Y él me dice, no, gracias a vos, con la guitarra, con la guitarra que cobré dentro me compré la guitarra que quería, me dice. Y después la otra anécdota que te quería contar, así en términos de locura, es, ¿te acordás de la película 9 semanas y media que actúa Kim Mm. Basinger? Bueno, Sí, que ¿quién va a hacer? es con la canción de Joe Cooker, Sí, que puedes dejarte el sombrero puesto, You Can Leave Your Hair On, que sí, está, bueno, que se desviste. Y supuestamente sí, se va poniendo más. Lo interesante de ella es que se vaya desvistiendo. Bueno, hicimos una publicidad para Alto Palermo que era Kim Basinger vistiéndose. ¿Está bien? Porque con la ropa de Alto Palermo sos mucho más linda, qué sé yo. Entonces era como decir, sos más linda vestida que, tipo, vestirse también es sexy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese era como el mensaje. Con esa canción. Bueno, cuestión que en una semana conseguimos los derechos de la canción original y Kim Basinger nos dijo que sí. Y la fui a grabar a Los Ángeles. A Kim Basinger, sí. ¿entendés? Tipo de un martes estar diciendo, "Wey, pongamos a Kim Basinger". A el miércoles de la semana que viene estar en Los Ángeles filmando con Kim Basinger y con todo su séquito, Buenísimo, maquilladores buenísimo, y bueno, cosas buen- así pasan, ¿entendés? buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea que en verdad soñá mucho, Nino, tenés que seguir soñando porque vas a vivir locuras increíbles. Que Sí, es de eso un poco que se trata. Y te quería preguntar, ya para ir terminando, me quedaría hablando un montón con vos, me divierto y aparte me encanta estar con vos y aprender de vos. Eh, yo, digamos, yo tengo bien claro que yo soy un despertador de empresarios y de empresas. Yo sueno. Después, ellos se pueden despertar o no, pero yo sueno muy fuerte, muy fuerte. Y, digamos, cuando tienen que cambiar sus negocios, sus modelos de negocio, cuando tienen que ir por esos objetivos, cuando tienen que reconvertir el negocio
Generalmente cuando tienen mucho costo de oportunidad, cuando tienen mucho en juego. Yo soy eso, ¿no? ¿Y por qué soy eso? Porque me da mucha bronca, me da por las pelotas que haya un grupito chiquitito que la sepa bien y que haya un montón de gente y un montón de empresas que la luchan, la reman y que porque no saben pensar y no saben hacer, van contra la corriente. Yo soy un rebelde y o sea, me revela eso. O sea, me gusta que la gente se despierte para ir a formar parte del grupo de los que conocen el secreto. ¿Vos cómo te definís? Y con esto quiero terminar, ¿no? Digo, ¿por qué haces lo que haces? Digo, ¿cuál es esa motivación, ese para qué de todo lo que vos haces? Esto te dejé picando para que hueles y Sí, saques. muy... Mira, te- la realidad es que no es tan idílico lo que te voy a contestar. ¿Entendés? En mi caso, no es, no Contestame es la verdad. no es para salvar el mundo, no es, por supuesto que me gustaría, pero no creo que lo vaya a hacer y por supuesto por supuesto que trato de hacer, trato de que toda la comunicación y las publicidades que hago sean lo más luminosas posibles y no tengan insultos o no, lo que te contaba antes de que no ofenda a nadie y que sea luminoso, que trate de, de, de- de iluminar, abrir caminos, hacer disfrutar. Te podría decir que es para algo grandísimo y para hacer a la gente el propósito y no sé qué. Pero, y esta es una respuesta de hoy, lunes 23 de febrero. Tal vez si me hacías esta pregunta la semana pasada o hace 15 días o un mes, trataba de responder algo más grandilocuente. La realidad es que trato de... me siento muy afortunado de poder trabajar de algo que me encanta, que veo un montón de gente que no lamentablemente no lo puede hacer. Me siento afortunado de poder estar usando volviendo a la pregunta que me hiciste, usando las herramientas que me dieron eh, para, eh, para el propósito, pero es que todavía, si me preguntás, todavía no estoy haciendo el propósito grosso. ¿Entendés? Todavía no lo estoy haciendo. Cada tanto tengo algún destello de. Búsqueda. Estás en la Sí, búsqueda estoy en todavía. la búsqueda y en tratar de disfrutar, en tratar de disfrutar y de. Y el trabajo de publicidad tiene algo hermoso que es que convivís laboralmente con un montón de personas muy parecidas a uno. Y me he hecho un montón de gente querida en el trayecto con la que trabajo día a día, no solo de Argentina, sino del mundo. Tengo amigos por todo el mundo y es como la respuesta a tu pregunta es un poco más vivir el momento lo mejor posible que un propósito magnánimo. ¿Entendés? Porque me encanta esto y lo disfruto y lo quiero disfrutar tratando de ser la mejor persona posible y haciendo lo más bien posible. Y por supuesto que mi trabajo es hacer que las marcas vendan más y que se hagan más famosas y por supuesto, y eso es a lo que voy. Eso es de las cosas que más me produce alegría cuando una campaña o una comunicación o un rebranding es exitoso y me llaman y me dicen, la rompimos.
Hace poco hubo un problema con una marca, prefiero evitar cuál, tuvieron un producto defectuoso, la gente perdió confianza, me llamaron así medio de urgencia, trabajé en una campaña para recobrar la confianza y me escribieron casi llorando de emoción. No podemos creer, hicimos un testeo de al final y recobramos la confianza, la gente volvió a creer gracias a la publicidad, bla, bla, bla. Eso para mí es éxtasis, ¿entendés? Que funciona, tipo, empujás acá y esto se mueve para acá. Hay una acción-reacción y realmente la creatividad, para terminar, realmente la creatividad como herramienta para generar cambio en el negocio y distinción y mejorarlo es para mí la mejor herramienta. No, me sentí muy identificado cuando recién hablabas del tema de esa sensación que sentís cuando lográs ese objetivo por el cual te llaman. A mí me pasa eso con las empresas, cuando yo empiezo a ver que la vida de los owners, de toda su red, ¿viste? De su familia, de sus proveedores, de sus empleados, de sus colaboradores, de sus clientes, va cambiando a partir de meterse en la generación de valor. eh, ese es como esa forma mía que yo te decía de sonar fuerte, de despertar, Sí, Y te quiero decir algo, Nino, si no teniendo, si siguiendo como estás en la búsqueda, porque hay que estar en esa búsqueda y es buenísimo, yo también estoy en esa, pero digo, el día que, si con todo no lo encontraste todavía definitivamente y ya hiciste todo lo que hiciste, cuando encuentres ese para qué y lo tengas súper nítido, que seguro va a ocurrir, eh, esa productividad y esa creatividad y esa genialidad que tenés se va a multiplicar. Para mí fue un placer hablar con vos siempre, te quiero mucho, lo sabes, te respeto mucho, eh, sos alguien a quien consulto cuando, no, no mucho, pero las cosas que me dijiste, yo me doy cuenta cuando alguien tiene visión, cuando alguien mira para adelante. A mí a veces me pasan algunos temas que tienen que ver con lo mío, algo parecido, y entonces te quiero agradecer por tu generosidad de siempre, sos un divino, siempre estás, y gracias por compartir esto hoy. por favor, un placer poder, siempre estoy para vos. Ese es el Bueno, resumen. Y bueno, tal vez, volviendo a la respuesta final, tal vez no haya tal vez no llegue a ningún lado en la búsqueda. El propósito tal vez sea solo la búsqueda. Y está bien muy vivir bien. buscando. Sabes que se da es un lindo debate, pero bueno, lo importante es estar Bueno, en la búsqueda. Dale, te quiero mucho. grande, Te Nata. mando un beso y gracias por todo. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias a vos.